Este día contamos con el tema bloqueo AB complejo congénito a cargo del Dr. Juan Manuel Cortés Ramírez. Bienvenidos las sedes que nos acompañan el día de hoy. TEI, Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Servicios de Salud de Sinaloa, bienvenidos. Hospital General de Mazatlán, bienvenidos. Sedes de Telemedicina Guerrero, buen día. Universidad Autónoma de Nuevo León, bienvenidos. Centro de Excelencia Tecnológica, bienvenidos también. Universidad Técnica de Loja, Ecuador, como siempre, un placer que nos reciban. Hospital General Fresnillo, buen día. Hospital de Especialidades Mentales, buen día, bienvenidos. Hospital General Mochi, Sinaloa, gracias por conectarse. Y claro, Hospital General Zacatecas, nuestra sede. Me voy a permitir presentar a nuestro médico, el doctor Juan Manuel Cortés Ramírez. Él tiene el título de médico cirujano por la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene especialidad en Medicina Interna por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad del Valle de Atemajac. Es especialista en Cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ha publicado 11 libros y es coautor de un libro. Ha publicado 35 artículos en diversas revistas locales, nacionales e internacionales. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde el año de 1973. Actualmente imparte la cátedra de Cardiología en la Universidad Autónoma de Zacatecas y está adscrito al Hospital General de Zacatecas. Ha participado desde el inicio en varias videoconferencias en este hospital. Doctor, muchas gracias por su participación y bienvenido con este tema. Muchas gracias. Antes que todo, les voy a hacer una aclaración. Es bloqueo completo, congénito. Ahí hay un error de dedo. Y vamos a iniciar esta conferencia, vamos a iniciar esta videoconferencia dando algunos principios, si me lo pasan más completo. Vamos a hablar de algunos principios de anatomía y fisiología para entender perfectamente esta patología. Aquí tenemos el corazón, que es un órgano impar, tiene 4 cavidades, 2 grandes, inferiores, llamados ventrículos. Aquí no está bien delimitado, aquí vemos una hipertrofia auricular derecha y 2 pequeñas superiores aurículas. Este corazón está constituido por 2 tejidos fundamentalmente, uno llamado tejido banal, que a su vez está formado por una recubierta que es el pericardio, constituido conformado por 2 hojas pequeñas con 50 a 100 centímetros de líquido entre ellas que le permite el deslizamiento, y luego hacia el interior contamos con una capa de miocardio formado por 4 fibras musculares que están orientadas en sentido horizontal, en sentido vertical y otras en sentido oblicuo para que tenga una mayor fuerza de contracción. Y el interior está revestido por el endocardio, que recubre las cavidades y además da formación aparte de las válvulas que sean constituidas en este caso por músculos papilares, cuerdas tendinosas y las valvas. El anillo valvular forma parte del esqueleto fibroso del corazón. Estas recámaras inferiores o ventrículos, si lo observamos, tiene una capa muscular muy importante comparativamente con lo delgado que es la capa muscular de la aurícula. Entonces, si se contrajeran simultáneamente las cavidades superiores, nunca drenarían las inferiores. Es por eso que lo hacen en forma alternativa. Mientras una se contrae, otra se relaja, y esto es debido al sistema de conducción, que es el otro tipo de tejido del que vamos a hablar. Entonces el tejido se alimenta en base a las coronarias, coronaria izquierda, aquí la tenemos, y la coronaria derecha, y tiene el tejido sistema específico de conducción, que está constituido por el nodo sinusal, los haces internodales anterior, medio y posterior, o de Bachmann, Wilker, Quitorel, el nodo AB, importante para la patología que vamos a hablar, el haz de His, de aquí a aquí, y luego las ramas la rama derecha y rama izquierda está con su subdivisión anterior y posterior.
El corazón de este sistema de conducción lo que hace es iniciar el estímulo, normalmente, en el nodo sinusal y se transmite en forma cefalocaudal de arriba hacia abajo. Y para que haya mayor seguridad, se transmite a través de estos haces internodales y en el haz de His, en el nodo AB, como lo vamos a ver enseguida, tiene una retención o una dilatación en cuanto a su transmisión, lo cual hace que se favorezca ese asincronismo del que estábamos mencionando, y ahí pasa las de His. El corazón en general tiene la propiedad del automatismo, y el sistema específico de conducción tiene también esa propiedad. El nodo sinusal tiene un automatismo de 60 a 100 veces por minuto. Si falla, entra a trabajar el nodo AB con una frecuencia de 40 a 60. Si sufre algún deterioro, entonces entra el haz de His o el tejido ventricular con una frecuencia de 20 a 40. Ese es en cuanto al automatismo. Me regresa el otro, por favor. En cuanto al automatismo. Pero también hay una velocidad de conducción diferente. La velocidad de conducción en la aurícula es de 1 metro por segundo. Aquí el estímulo corre de 1 metro por segundo. El estímulo se detiene aquí, en el nodo AB, cuya velocidad de conducción es de 20 centímetros. Y en el ventrículo la velocidad de conducción del estímulo que viene del nodo sinoauricular o el nodo sinusal es de 4 metros por segundo. Estos principios hay que tenerlos en cuenta cuando veamos el bloqueo AB. No se les olvide. Nodo sinusal, frecuencia de automatismo es de 60 a 100. La descarga del tejido ventricular es de 20 a 40. Hay que tener presente y el ventrículo descarga o tiene un automatismo, el átrio del nodo atrioventricular tiene un automatismo de 20 a 40 por minuto. Ahora sí, teniendo en cuenta estos principios, entonces vamos a hablar del bloqueo AB de tercer grado completo. Es un trastorno con disociación de la actividad y un divorcio entre la actividad eléctrica del aurículo y el ventrículo. ¿Por qué? Porque se corta la transmisión a través del nodo AB. Y esto se manifiesta en el electrocardiograma por un PP constante, o sea, se despolariza la aurícula y su frecuencia es entre 60 y 100, como habíamos visto que era el automatismo del nodo sinusal. Y el RR, que es la frecuencia ventricular, se encuentra entre 30 y 40, de acuerdo al automatismo que ya habíamos visto. Entonces hay dos ritmos diferentes, un ritmo auricular y un ventricular disociados, y el QRS, que es la despolarización del ventrículo, tiene una imagen de bloqueo de rama. Si el estímulo tiene un foco ectópico ventricular, aparece esa imagen de bloqueo de rama. Si el estímulo se origina en el haz de His, tiene un QRS estrecho y es un QRS normal. Eso es en cuanto a los principios básicos del bloqueo de tercer grado. Entonces vamos a empezar a hablar del bloqueo congénito, que es el tema que nos ocupa hoy. Es una detención del impulso del nodo sinusal en el nodo AB. O sea, el estímulo empieza aquí y aquí se corta, el estímulo no baja, el estímulo que viene en la aurícula, y el ventrículo tiene que originar su propio impulso. Es una detención del impulso del nodo sinusal en el nodo AB. Es congénito en 1 de cada 20.000 a 25.000 nacidos vivos. Este bloqueo puede ser por desarrollo embrionario anormal, y si es por desarrollo embrionario anormal se va a asociar a anomalías estructurales. Si no hay anomalías estructurales, puede ser por inmunización materna, o sea, puede ser dos causas, con alteración estructural, sin alteración estructural. En este último caso, por inmunización materno, en la cual no hay anomalía estructural, los anticuerpos provocan un daño irreversible del corazón fetal. Y estos, ¿cómo lo sabemos? Porque se detectan esos anticuerpos en la madre y en el tejido cardíaco del recién nacido. Incluso persisten en sangre hasta 4 meses de la vida extrauterina del producto. La positividad de los anticuerpos y los criterios de enfermedad autoinmune materna pueden ocurrir años después del nacimiento, como sucedió en nuestro caso. ¿Esto qué quiere decir? El niño nace con un bloqueo completo, la madre sana, y a 4 o 5 años posterior se le diagnostica una enfermedad autoinmune. Eso es posible todavía en estos casos. ¿Cuáles son las causas entonces del bloqueo completo?
ya dijimos, un desarrollo embrionario normal de nodo B asociado a anomalías cardíacas estructurales. Esto solo se presenta de un 20-25% de los casos. Y se asocia este bloqueo B completo con la transposición de grandes arterias, los síndromes poliesplénicos, ventrículo único, tumores del miocardio, síndrome del QT largo. Esas son las causas del bloqueo B completo con alteración estructural. Pero en el 80% de los casos no hay alteración estructural en el corazón del producto. El defecto es por secundario a una inmunización materna con la autoproducción de anticuerpos IgG, antinucleares anti-SSA, RO y anti-SSB, LA, que se transfieren por la vía placentaria y provocan un daño inmunológico irreversible. Un daño inmunológico irreversible en el nodo B a través de un proceso de inflamación y posteriormente fibrosis. Y esto va a originar bloqueo B, y si buscamos el nodo B no lo vamos a encontrar en el producto. Y el niño, este niño que cursa con un bloqueo B es parte de lo que se llama síndrome de lupus neonatal. Junto con el bloqueo B completo incluye eritema, leucopenia, anemia y trombocitopenia. Todos estos datos desaparecen en 6 o 8 meses de la vida extrauterina. El bloqueo B completo congénito es la única complicación que permanece. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un bloqueo B completo? En el niño inútero lo podemos hacer por tococardiografía fetal a las 16-30 semanas de gestación y encontramos un producto bradicárdico. Recordemos que la frecuencia del producto es mayor hasta 140, una bradicardia fetal severa, una insuficiencia cardíaca que puede provocar hidropesía fetal secundaria y hay una mortalidad en útero del 20%. ¿Cuál es el pronóstico que tienen estos niños que nacen? El seguimiento hasta 30 o 40 años de edad muestra un buen pronóstico. ¿Cuándo? Cuando no coexisten con anomalías cardíacas, o sea que no hay alteración estructural, que es por inmunización materno-fetal. Cuando cursan con frecuencias cardíacas entre 50 y 70 por minuto, lo cual evita que haya alteraciones hemodinámicas y tiene buena perfusión a todos los tejidos y le permite un crecimiento y desarrollo normal al producto. Cuando hay un desarrollo psicomotor adecuado, cuando el paciente no tiene crisis de Stokes-Adams, o sea, cuando presenta síncope al esfuerzo, la mortalidad es siempre en lactantes y es del 5.5%. El que pasa la edad de lactancia ya tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Incluso las mujeres pueden embarazarse con un bloqueo B completo congénito y tener partos normales con hijos normales. Y si le vamos a colocar marcapaso solo aquel que vamos a ver las indicaciones posteriores, solo vamos a indicar el marcapaso aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes que nacen con esta patología. ¿Cuáles son los factores ahora de mal pronóstico? Cuando ya hay otro familiar con bloqueo B completo, cuando los títulos de anticuerpos anti-RO positivos son superiores de 1 a 16, la presencia de anticuerpos anti-RO positivos SSA acompañados de anticuerpos anti-LA positivos, ciertos hapotipos HLA como este, o bien cuando el paciente cursa con insuficiencia cardíaca y bloqueo B más bloqueo de rama, o sea, es bloqueo trifascicular aquí. Cuando coexiste con malformaciones cardiovasculares, puede estar el niño con un bloqueo B más ventrículo único o con una tetralogía de Fallot, lo cual modifica el pronóstico y lo hace de mal pronóstico. O bien cuando el niño tiene una frecuencia ventricular menor de 50, porque entonces hemodinámicamente se nos deteriora, o bien en la noche presenta bradicardias menores de 30 por minuto, o el marcapaso es muy bajo o cambiante, puedo tener un marcapaso ventricular izquierdo y cambiar a ventricular derecho, ese es un dato de mal pronóstico, o cuando tenemos el QT prolongado en el electrocardiograma. ¿Qué vamos a hacer con el niño al cual ya le diagnosticamos un bloqueo B completo? Prácticamente el medicamento no va a tener mucho efecto porque recordemos la alteración estructural o la alteración por inmunización materno-fetal destruye el nodo B, entonces no va a poder actuar ahí. Siempre va a estar cortado el paso. Hagan de cuenta los que son de Zacatecas que vamos de aquí a Aguascalientes y se cae el puente de aquí el primer puente que tenemos hacia Aguascalientes. Bueno, tenemos que repararlo
o si ya es definitivo, pues no vamos a poder irnos por esa vía, tenemos que irnos por otra vía, Aguascalientes. El beta mimético, ¿qué hace? Trata de mejorar la acción cronotrópica del corazón, pero lo va a mejorar al aurículo y al ventrículo, a los dos, pero no va a neoformar esa transmisión a través del nodo AB. Podemos dar beta miméticos en recién nacidos y lactantes solo para aumentar la frecuencia ventricular. Y a lactante menor que cursen con insuficiencia cardíaca y frecuencia ventricular fija menor de 50 por minutos. Si es lo que les digo, vamos a aumentar nomás la frecuencia ventricular. Si fracasa, entonces va a marcapaso transitorio o permanente. En niños y adolescentes asintomáticos, que es la mayor parte que vamos a ver aquí en cardiología en la consulta externa de cardiología del adulto, solo hay que seguirlos, no hay que acelerarse y querer ponerles marcapasos. Si no hay alteraciones hemodinámicas, hay que seguir, hacerles un monitoreo inicialmente a través de un holter de 48 horas, hacerles un ecocardiograma. ¿Para qué? Para descartar que hay alteraciones estructurales, ya que pudiera comenzar con síntomas a cualquier edad de este paciente. Indicaciones de marcapaso. Aquí le vamos a poner marcapaso. Recuerden que es un cuerpo extraño que le vamos a dejar en el interior al paciente y la posibilidad de endocarditis bacteriana crece importantemente. Todo cuerpo extraño necesita solo de una bacteremia para darnos una endocarditis infecciosa. Entonces evitémosles ese mal pronóstico al paciente. Pero sin embargo, si el paciente tiene ritmo de escape con complejos anchos, o sea, con ritmo ventricular, si tiene ectopia y disfunción ventricular, si tiene QT largo, si hay cardiomegalia y auriculomegalia derecha, como fue en el ejemplo que les puse al inicio, ahí al paciente hay que colocarles un marcapaso. Caso clínico. Vamos a ver un caso clínico. Es la madre, lo gestó a los 28 años de edad. Presentó artritis reumatoide la madre a los 34 años, diabetes mellitus a los 40 años y cáncer renal a los 50 años la madre. Si observamos, lo gestó a los 28, pero se presentó la artritis reumatoide a los 34, 6 años después, lo que comentamos en un inicio. La madre puede no tener enfermedad autoinmune al momento de la gestación y aparecer años después, lo cual confirma nuestro diagnóstico. Ahora el paciente se trataba de un masculino de 33 años, productos de Gesta 3. Ninguno de sus familiares cursaba con este tipo de patología y acude porque presenta disnea de grandes esfuerzos. Recordar que el paciente tenía sobrepeso, recordar que el paciente llevaba vida sedentaria, lo cual era la causa de la disnea de grandes esfuerzos en él. Edema de miembros inferiores vespertino, y acudió prácticamente por un piquetes precordiales de 3 horas de duración sin ningún dato desencadenante acompañante, no tenía características de ser isquémico. Y en el electrocardiograma nos encontramos con un bloqueo completo. El ecocardiograma que se le realizó sin alteraciones estructurales, como vamos a ver enseguida. Aquí tenemos el electrocardiograma, aquí vemos un ritmo ventricular 300, 150, 100, 75, 60, 55 por minuto más o menos de frecuencia ventricular. Ventricular. Y la auricular tiene una frecuencia aproximada de 300, 150, como de 80 por minuto. Tenemos dos ritmos disociados que se ve perfectamente en el dedo largo inferior. Y aquí tenemos el ecocardiograma. Tenemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, el septum íntegro, tanto el interventricular como el interauricular. No había alteración estructural en este paciente y tenía una función miocárdica bastante buena, con un FEBI del 70%, bastante, ya la quisiéramos muchos de nosotros tenerla esa FEBI. Al no existir indicación de marcapasos en este paciente, realizaremos solo seguimiento a base de electrocardiograma mensual y holter cada 6 meses, excepto si existieran datos de gasto bajo. Hay que recordar varias cosas, hay que tener presente en estos casos, en estas patologías, primero que es una enfermedad muy rara. En nuestro hospital los últimos 10 años no hemos visto ningún caso, es el primer caso. En caso de bradicardia o de gasto bajo, en jóvenes, pensar en esta patología. Si el paciente nos llega, por ejemplo, 90-40 de tensión arterial, frecuencia cardíaca de 40, tenemos que pensar en un bloqueo completo. Si es un individuo joven, tenemos la obligación de pensar en un bloqueo congénito, ¿sí?
y nunca lo pensamos. Estamos pensando en otras posibilidades del paciente, pero no ponemos como diagnóstico diferencial del que estamos mencionando. Al establecer el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es un holter, un monitoreo para detectar, un monitoreo y un mapa para detectar trastornos hemodinámicos o trastornos de frecuencia cardíaca y la necesidad de colocación de marcapasos. El paciente que llega, primero tenemos que ver las causas por las que llegó, porque puede tener comorbilidades que lo estén hipotensando al paciente. Si el paciente llega con un cuadro de sangrado de tubo digestivo alto masivo, por supuesto que va a llegar con trastornos hemodinámicos, pero no son secundarios al problema de fondo que tiene el de un bloqueo congénito completo. Entonces, como decía uno de mis maestros, se puede ser cacarizo y tener angina y tener amigdalitis. Eso no conlleva. Primero hay que sacar del problema por el que nos ingresó o la comorbilidad que presenta en ese momento para después establecer la posibilidad de colocación de marcapasos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias a usted, doctor. Tenemos 10 minutos para preguntas. Servicios de Salud de Sinaloa. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Sinaloa? Adelante. Adelante, Sinaloa, escuchamos. Ya lo sorprendo. ¿Alguna pregunta, Sinaloa? Bien. Hospital General de Mazatlán, ¿alguna pregunta? No, ninguna, gracias. Gracias a ustedes. ¿Sedes de Telemedicina Guerrero? Pues sí, pero no escuchaban. ¿Ya puedes, y así que ya puede arreglar por ahí? Porque nos enlazamos y no se puede arreglar. Fíjense. Sí. Adelante, Guerrero. Guerrero es otro caso. ¿Ya? Otro de Guerrero. Es que ya me pasaron a Mazatlán y ahora Guerrero. Es que es de Mochis el que quiere. Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿alguna pregunta? Creo que todavía no pasaron porque dijeron Sinaloa. Entonces no sé si sea Culiacán. Y luego ahorita pasaron a Mazatlán. A ver, Sinaloa, ¿alguna pregunta? A lo mejor no. Sí, buenos días. Primero quiero comprobar. Ok, perfecto, ya se escuchó. Primeramente felicitar al doctor por su ponencia. Y sí, mi pregunta es en base al bloqueo auriculo ventricular completo congénito. Actualmente, ahí en la región en Zacatecas, ¿verdad? ¿Están ustedes? Sí, estamos en Zacatecas. ¿Cuántos bloqueos ¿Cuántos bloqueos auriculo-ventricular completos han tenido ustedes detectados en los recién nacidos? Bueno, le voy a contestar la pregunta. Yo soy el cardiólogo de adultos, no soy el cardiopediatra. De adultos, de adultos tenemos detectado en 25 años este caso nada más. Sacamos algunas estadísticas sobre arritmias y bloqueo de completo que este artículo está publicado en la revista de la ANCAM del número 5 me parece del 2013 para si quieren tener alguna otra información. Vamos a sacar un artículo de arritmias y bloqueo de completo en todo el hospital
y prácticamente no detectamos ningún otro caso en los últimos 5 años. Y de los casos que detectan que no son congénitos, como cardiólogo, ¿verdad?, de parte del Departamento de Medicina Interna, ¿cuántos han requerido, no sé, en los últimos 5 años, marcapasos definitivos, doctor? Sí, ese sí lo tengo presente ahorita. En este trabajo que le comento, por síndrome del seno enfermo y por bloqueo completo, hemos implantado 18 marcapasos en los últimos 2 años. Pero por las dos razones, bloqueo completo degenerativo en el adulto y síndrome del seno enfermo.